Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los hermanos en Cristo Jesús. Estamos aquí en casa, la iglesia en casa. Mi nombre es Mario Pereira, evangelista. Quisiera en primer lugar en esta tarde saludarle a todos los hermanos en Cristo Jesús, aquellos que nos ven en Facebook, aquellos que también siguen la página Nacidos para Alabar al Rey, también en Facebook, y Iglesia Online Tiempo de Cosecha. Saludamos a todos los amigos y a todos los hermanos en la fe en distintas partes en donde llegan las redes sociales y por lo cual nosotros estamos compartiendo palabra del Señor, compartiendo algún canto de adoración también. Pero en esta oportunidad queremos hablar acerca de un versículo que me ha tocado mucho en este día, en este tiempo, y he estado considerándolo. Y he tomado solo una parte de este versículo que se encuentra en San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo 6. Y algo que me llamó poderosamente la atención. Dice la palabra de Dios en San Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero en esta oportunidad quiero hacer énfasis en la palabra yo soy el camino. Hoy en día vemos que hay muchos caminos, el hombre transita por determinada cantidad de caminos y anda conforme a sus quehaceres y elige un rumbo de vida y que muchas veces, en la mayoría de las veces, ese camino no le conduce a ninguna parte. Pero acá, conforme a lo que Jesús dice, yo soy el camino, en esta oportunidad, Jesús había venido comisionado por Dios a traer un mensaje de amor, de paz, a reconciliar consigo al hombre con Dios. Y él se fue apoderando en su ministerio terrenal aquí en la tierra. Él fue eligiendo hombres. Él tomó 12 hombres y estuvo durante 3 años y medio capacitándolos, enseñándolos, instruyéndolos con palabras, con testimonios, con milagros sorprendentes, cosa que ellos fueran enseñando, aprendiendo del mismo Maestro, del mismo Jesucristo, porque Jesucristo había venido con una misión definida. Él había venido a introducir un reino en esta tierra y ahora Él iba a establecer ese reino a través de aquellos hombres que Él había escogido, que iban a ser los encargados luego que viniera el poder y la unción del Espíritu Santo, como Él les había enseñado: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y en aquel día en Pentecostés fue derramado aquella promesa que Él les enseñó a sus discípulos y vino el poder del Espíritu Santo y fue derramado sobre aquellos 120 que estaban esperando allí. Allí tuvo la oportunidad Pedro de ponerse en pie y traer el primer mensaje apostólico a través de la unción, siendo inspirados por el Espíritu Santo, y empezó a parafrasear la palabra de Dios. Y aquel día dice la palabra de Dios que fueron agregados como 4.000 personas a la iglesia. 4.000 personas fueron, escucharon la palabra de Dios y se agregaron en nacimiento de la iglesia. Ahí nació la iglesia del Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo de Dios, y los discípulos empezaron a predicar la palabra del Señor por todo lugar. Ahora aquellas enseñanzas que Jesucristo les había enseñado durante 3 años y medio a aquellos 12 hombres, a través del poder del Espíritu Santo, le estaba recordando lo aprendido y ellos empezaron a predicar la palabra en todo lugar. Pero en esta oportunidad quiero hablarles del camino. Jesús declaraba que Él era el camino. Yo soy el camino, en San Juan capítulo 6. ¿Sabe una cosa, querido hermano, hermana, amigo, pastor? Para comprender el plan de Jesús, debemos de acudir al Nuevo Testamento y en especial a los Evangelios, porque al fin de cuentas ellos son los únicos relatos que hablan de la vida, ministerio y obra del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es cierto que los Evangelios se escribieron primeramente para presentarnos a Cristo, el Hijo de Dios, y para que por fe podamos tener vida en su nombre. Esto lo encontramos en Juan capítulo 20, y versículo 31. Cristo es un ejemplo de vida a seguir.
Por limitadas que sean nuestras facultades perceptivas para poder percibir, sabemos que en Jesús tenemos al Maestro perfecto. ¿Por qué? Porque Él vivió y enseñó a otros a vivir. Debemos de recordar que los testigos que escribieron los evangelios no solo vieron la verdad, sino que también la verdad los cambió por completo. Esto lo tenemos en Juan capítulo 8, versículos 31 al 38. El propósito de Jesús fue claro. En los días que Jesús vivió como hombre, no fueron sino la manifestación en el tiempo del plan que Dios había concebido desde el principio. Jesús siempre lo tenía presente en su mente. Quería salvar al mundo y reservarse para sí una iglesia del Espíritu que nunca perecería. Mateo 16, versículos 13 al 19, ahí encontramos esta declaración perfecta de Jesús. La iglesia iba a triunfar sobre el poder de las tinieblas, sobre el mismo Satanás. Jesús se propuso triunfar. Él dedicó todo su tiempo a la voluntad rendida de su Padre. A eso vino a este mundo. Toda su vida se encaminó a este propósito. Todo lo que hizo y dijo fue parte del plan general de su Padre. Puso él de manifiesto la estrategia de Dios para la conquista del mundo. Por eso es de suma importancia examinar la forma como Jesús realizó su propósito. En Juan capítulo 6, versículo 32. La manifestación de su gracia que Jesús manifestó. Nadie estaba excluido de su gracia divina. Su amor era universal. Él era el Salvador del mundo. En la mente de Jesús no existió jamás distinción alguna entre misiones extranjeras o nacionales. Para él era todo la evangelización. Y aquí nos encontramos con el estratega divino, Jesús. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Jesucristo, que es el camino, podemos encontrar la vida que nos lleva realmente a encontrarnos con la verdad revelada en su palabra a través de la manifestación en el tiempo eterno y por siempre y para siempre de la manifestación gloriosa a través de su Espíritu Santo que nos dejó la ley de Dios, la institución de Cristo a través de su santa y divina enseñanza para que nosotros en él encontráramos el estratega divino, aquel que vino a la tierra a traer un mensaje de Dios, pero que solamente él se apoderó de aquellos 12 hombres que luego eran los encargados, cuando viniera la promesa del Espíritu Santo, de diseminar su evangelio por toda la tierra, comenzando desde Jerusalén, luego Samaria, aleluya, y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendita presencia de Dios, que es de real y vital importancia en nuestras vidas, estar llenos del poder del Santo Espíritu de Dios para que con él podamos cumplir la gran comisión y seguir a Jesús en el camino. Hay un camino y en ese camino pueden transitarlo nada más que dos personas: Jesucristo, tú y él. Solamente dos personas, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que lo hallan. En Cristo Jesús tenemos el estratega divino. Él nos enseña a través de su santa palabra, con su testimonio real, fiel y verdadero, que en ese camino podemos transitar con seguridad, que en ese camino podemos ir tomados de la mano con él, porque nos espera un futuro glorioso. Siguiendo las pisadas del Maestro, como decía el apóstol Pablo y declaraba: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe que es en el Hijo de Dios,
y con Cristo estoy juntamente crucificado. Él había entregado toda su vida en aquel gran encuentro que tuvo rumbo a Damasco, en donde el Señor se reveló a su vida y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, y le comisionó. A partir de ahí el apóstol Pablo nunca más fue la misma persona. Y yo creo que realmente Jesucristo nos está marcando en ese camino de ejemplo de vida que Él nos dejó para que nosotros podamos, aleluya, hacer transitar y traer a otro al camino también, que es Cristo Jesús. Hay un versículo, hay una historia muy fascinante en la Biblia, que es la historia del ciego Bartimeo, que dice que él oyó que venía Jesús, aleluya, de camino. Seguramente él había hablado, escuchar de Jesús. Él estaba postrado en un camino mendigando, estaba en una situación horrible, horripilante, una persona que era un mendigo y vivía de la caridad pública, de todo aquel pasaba. Él estaba esperando que depositaran algo en su mano, él estaba mendigando. Seguramente que había oído hablar de Jesucristo de Nazaret, Jesús, el carpintero. Y entendió y escuchó que venía una gran multitud. Él no pudo ver porque era un hombre ciego, no tenía visión, pero más escuchó con sus oídos. Seguramente venían vivando el nombre de Jesucristo y una gran multitud seguía a Jesucristo y venían vivando el nombre del Maestro, y él oyó y él dijo: esta es mi oportunidad. Aquí viene Jesús, de ese que yo he oído, que está haciendo muchos milagros. Ese Jesús de Nazaret, el carpintero, el hijo de José. De él he escuchado que hace muchos milagros. Esta es mi oportunidad. Allí estaba al borde del camino, el mendigando, tenía una fe que estaba pasiva, pero ahora dijo: esta es mi oportunidad. ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner en pie. Se puso en pie, activó la fe y empezó a dar voces y a gritar: Jesús, hijo de David. Mire, ¿conocía Bartimeo de dónde venía Jesús? Él conocía la genealogía de dónde venía Jesús. Jesús, hijo de David, por favor, en otras palabras, por favor, mira mi condición. Haz algo en mí. Necesito el toque de tu mano. Necesito de tu gracia. Necesito de tu misericordia. Por favor, Dios, ten misericordia de mí, Jesús. Pero siempre están los opositores. Dice que sus discípulos le mandaban que se callase, pero él no quería perder la oportunidad. Él dice que comenzó a gritar más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que Jesús se detuvo y le mandó llamar. Así como te llamó a ti, así como me llamó a mí, a su camino. Y dice que cuando Bartimeo llegó y se enfrentó al maestro, Jesús le hizo una pregunta. Y él le dijo: Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo algo hermoso y tremendo: Maestro, que recobre la vista. Él fue sincero, él tenía una necesidad. Y a veces buscamos mucha vuelta ante una necesidad que tenemos delante del Señor Jesucristo y no sabemos cómo expresar. Y buscamos palabras, porque pareciera que nuestras palabras van a tocar el corazón del Señor. Lo que toca el corazón del Señor es nuestra sinceridad y nuestra postura sincera delante de Él. Presentarnos con amor, santamente, aleluya, delante de Dios, y con nuestra necesidad abiertamente declarar con sinceridad y decirle nuestra verdad. Bartimeo necesitaba una necesidad y le dijo: Maestro, mira, tú ves que yo soy ciego, no tengo vista. Te estoy pidiendo algo que me hace falta para poder desenvolverme por mi propia vida, desenvolverme por mi propia voluntad, moverme en la integridad de mi persona, pero no lo puedo hacer porque alguien siempre tiene que ayudarme. Por favor, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: sé sano. Y dice que al instante recobró la vista, los ojos se le abrieron. Pero lo más importante de esto, lo más importante de esta historia, es que Bartimeo no se fue con su sanidad. Él podía haber dicho: bueno, ahora mis ojos ven, ahora veo la creación de Dios, ahora veo las personas, ahora voy a poder desenvolverme por mis propios medios. No, ¿qué hizo Bartimeo? Dice que Bartimeo ahora seguía a Jesús. ¿En dónde? En el camino. Porque Jesús le marcó el camino. Jesús le mostró el camino de la salvación a través de esa sanidad. Por eso Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino que te va a llevar a Dios, a la eternidad. Jesucristo es el camino que te enseña por el camino que debes andar.
día a día, todos los días. Cada vez que abrimos nuestros ojos, comenzamos un diario vivir con Cristo Jesús en nuestras vidas y tenemos que depositar nuestros pies en el camino. Jesús es el camino. Jesús es nuestra verdad en el camino. Jesús nos da vida en el camino, porque Él es el camino que nos da vida y vida en abundancia. Para cumplir la gran comisión, queridos hermanos y amigos, debemos andar, movernos y esperar en Dios, pero andar tomados de la mano con Él, porque Él es el camino que nos va marcando día a día en nuestros ministerios, en nuestras vidas diarias, en nuestras familias, la manera de conducirnos, de andar, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sino que lo digan sus discípulos, sus apóstoles. Él se fue, Señor. ¿Qué haremos? Nos toca ahora a nosotros, os toca ahora a vosotros. No sabéis del tiempo, por tanto me seréis testigos en todo Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque yo soy el camino y el que ande en mí jamás hallará la muerte. Jamás hallará o tendrá una derrota, porque yo soy el que peleó por vosotros. Yo soy el que estoy con vosotros. Yo soy el que estoy en vosotros. Yo permanezco en vosotros. Vosotros sois parte, sois mis hijos, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué me apartará del amor de Dios? ¿Qué me apartará del camino del Señor? Hambre, pestilencia, desnudez. ¿Qué me apartará del amor de Cristo? Con Cristo estoy justamente crucificado, dijo el apóstol Pablo, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él es el camino. Él es mi camino. Él es mi diario vivir y por Él puedo transitar seguro porque jamás me va a fallar. Padre querido, te damos las gracias en esta tarde. Jesucristo, tú eres nuestro camino diario. Tú nos has marcado un camino con sufrimiento, con dolor. Tú nos has marcado un camino con ejemplo de vida, Dios. Y tú entregaste voluntariamente tu vida en la cruz del Calvario. Y con esa muerte, pero con esa resurrección, Señor, nos marcaste un camino rumbo al Padre para siempre en gloria. Querido Dios, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu Hijo. Él es un ejemplo de vida a imitar y a seguir. Y en este tiempo tan difícil, aquí en nuestra casa, como tantas personas, como tantos hermanos, como tu iglesia que ahora está en casa, te pedimos que nos ayudes y nos sigas marcando el camino que nos lleva a la vida eterna. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga muy ricamente y espero que puedan seguir a Jesús, que Él es el camino. Y si aún no te has encontrado con Jesús todavía, Dios te da la oportunidad de volverte y transitar por el camino que un día encontró el ciego Bartimeo y adoptó la postura de seguir a Jesús en el camino. Dios te bendiga muy ricamente y que la paz de Dios sea contigo.